Buenos días, buenas tardes, buenas noches, damas y caballeros. El día de hoy estamos aquí con Hernán Garza en su programa Dos Miradas para hablar de un tema muy especial. Pero primero que nada, ¿cómo estás, Hernán? ¿Qué tal, Julia? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Como dices, hoy son buenas tardes. ¿Qué novedades hay? ¿Cómo te va? Todo muy bien, todo muy a gusto aquí, tranquila. Cotorreando, preocupada, asustada, la verdad, por esta situación del decreto para regular a influencers, porque me pregunto hasta dónde van a controlar la información. Y pues sí, honestamente sí me tiene muy, muy asustada esta situación. Entonces a mí me gustaría pedirte que nos ayudes informándonos qué es lo que va a pasar y luego si pudiéramos entrar un poquito en el debate. Claro que sí, con mucho gusto, pero pues yo no sé qué va a pasar. Lo que, lo que podemos platicar es qué es lo que está discutiéndose. Esto es en el Congreso de la Ciudad de México. Es decir, esta es una iniciativa local de la Ciudad de México y lo que busca es regular a los influencers en el tipo de información que ellos estarían o están difundiendo. Y esto tiene que ver con temas de salud, sobre todo. La, la persona que lo está impulsando es la legisladora Leonor Otegi, ¿ok? Y lo que ella busca es que la información que se comparte en redes sociales sea congruente y consistente con las restricciones que se le ponen a los medios de información tradicionales para comunicar cierto tipo de publicidad alrededor de productos milagro, alrededor de alcohol, tabaco o productos chatarra que traen ya una ley muy importante que va a prohibir que se vendan en las escuelas. Sin embargo, pues como sabemos, las infancias son muy vulnerables, son muy susceptibles a la publicidad. Bueno, si de adultos tenemos gente que piensa que estamos viviendo en el comunismo, pues imagínate un pobre niño, ¿no? Que le digan eso. Entonces, lo que están buscando es homologar lo que ya las disposiciones que ya este, la misma Secretaría de Salud y la misma Profeco había emitido para que sean ley. Y desde luego esta es una iniciativa a nivel local, sin embargo, pues ha despertado la inquietud, la preocupación de personas como tú que tienen sus canales y que dicen, bueno, al rato me pueden estar censurando. De hecho, fue tal el tema que en la mañanera del día de antier le preguntan a la presidenta Claudia Sheinbaum de esto, y ella dice, no conozco el tema, pero yo estoy a favor de la libertad de expresión. Pero ¿por qué nos platicas en tu caso particular, cuáles son las preocupaciones que tendrías como comunicadora en redes sociales, Julia, para por ahí ir bordando? Mira, a mí me llamó un poquito la atención esta onda de datos veraces. Creo que ese fue el punto que a mí me aterrorizó. Todo lo demás lo vi, de hecho, como bastante bien. En general, o sea, que no se metan los niños, tener cuidado de ciertos tipo de anuncios, etcétera. O sea, realmente, en general, me parece bien estructurada, salvo ese pequeño detalle, que ahí es en donde yo empiezo a preguntarme hasta dónde van a regular la información que yo doy. Porque a final de cuentas, la información que yo doy no te la va a dar un médico, no te la no es una cosa que enseñan en las escuelas. Son cosas que nosotros hemos aprendido como pacientes y yo lo hablo desde el punto de vista del paciente, pero sí me alerta, me prende las alarmas, pues, que me vayan a querer más bien censurar. O sea, que algunos otros influencers que se la traen contra mí, por ejemplo, utilicen esta nueva ley y me denuncien nada más para bajarme el contenido, para competir conmigo, por ejemplo, ¿no? Porque de hecho es el caso de algunas personas que quieren competir conmigo y quieren tumbarme. Es el caso de algunas otras realmente creen que estoy charlataneando y pues me quieren tumbar porque ellos creen en su cabeza que de verdad están haciéndole favor a la humanidad. Sin Ujú. embargo, cualquiera de los dos casos, yo estoy aquí hablando como paciente, ¿no? Y como paciente a mí me preocupa mucho que no pueda yo decir, oigan, está pasando esto o está pasando lo otro. Y que no lo veamos, ¿no? O sea, te digo que estoy haciendo una serie en TikTok enseñándole a la gente marketing de la salud
para que puedan entender cómo los engañan, cómo los manipulan, cómo inclinan sus pensamientos de cierta forma. Entonces yo me pregunto, ¿hasta dónde me van a censurar de decir, por ejemplo, eso? De decir, por ejemplo, que las estatinas, que es un medicamento que da un cardiólogo para bajar el colesterol, son peligrosas para el corazón. Y que no nada más, de hecho deja tú, para el corazón a lo mejor no, son peligrosas para el cerebro, son peligrosas para el cuerpo en general, para las hormonas, para los nervios. ¿Por qué? Porque bajan el colesterol se necesita para muchas cosas. Entonces, ¿cómo le informo yo a una persona que está consumiendo atorvastatina y padeciendo Alzheimer, que le está pasando esto precisamente por la pastilla y no por otra cosa? Y que lo que tendría que hacer es retirarse la pastilla y permitir que su colesterol se vaya a 300 para poder rescatarse. ¿Cómo te lo explico si me van a censurar y me van a decir, no, eso va contra el Consejo Médico? Cabrón, pero si el Consejo Médico está equivocado o está infundado, ¿cómo por qué tenemos que seguirlo? ¿Por qué no podemos cuestionar, no? Entonces aquí ya es, sí, ahí ya es una estructura dictatorial, que yo me pregunto si llegaríamos hasta allá. Eso. Claro. Claro, sí, es bien interesante, Julia, porque lo que hemos visto de los primeros tiktokeros o influencers o personajes públicos en redes sociales que saltaron cuando salió esta iniciativa, son los que precisamente reciben o monetizan promoción de productos tóxicos para todos, como los refrescos, los refrescos embotellados o los alimentos, bueno, no son alimentos, los productos chatarra, los productos de consumo chatarra. Ellos dijeron, no, nos van a censurar. Y entonces, personas como tú, pues, ¿van a acabar aliados de estos o qué? Pero vámonos al otro extremo. Y esto tiene mucho que ver también con los nombramientos que está haciendo Donald Trump, en particular con Robert Kennedy, hijo del senador, hermano del expresidente Kennedy, que también muere asesinado en campaña, que suena como candidato a tomar el Departamento de Salud de Estados Unidos, que es un conocido antivacunas y anti el establecimiento de la industria farmacéutica. Y tú lo escuchas y el tipo tiene muy buenos argumentos de cómo esta industria ha sido muy, muy dañina para la salud, cómo se las ha arreglado para mantener a la gente enferma y por ende seguir vendiendo sus productos, ¿no? Desde luego que lo han buscado desacreditar de mil maneras. Y es que la medicina se institucionalizó, desde luego para prevenir charlatanes, etcétera, pero por otro lado fue cooptada por estas mismas empresas en el momento que se desreguló, se regularon sus ganancias y se desregularon las campañas políticas, entonces acaban teniendo a políticos a su servicio y han utilizado toda la estructura médica para forzar a cierto tipo de tratamientos que luego acaban actuando en contra de la humanidad. Entonces, estamos entre estos dos fuegos, ¿no? Y un tercero que es, como lo mencionó la presidenta, la libertad de expresión, ¿ok? Entonces, ¿en qué momento estoy yo como influencer afectando a la salud de los demás y pudiera ser, en este caso, censurado o que se baje mi contenido? Y bueno, y es que además coincide con este personaje que es abogada, pero que también se las daba de psicóloga o de terapeuta, Marilyn Cott, que andaba recetando medicamentos de uso restringido acá en Puebla, ¿no? Y que la descubren y resulta que, pues bueno, como tantos dentistas que nos han salido ahora que como voceros de los trabajadores del Poder Judicial, ¿no? Que tuvimos ahí una dentista, o la otra dentista que se la pasó hablando mal del doctor Hugo López Gatell, eh, etcétera, ¿no? Pues ahora resulta que era una abogada que se metió de psicóloga, o no sé cómo llamarle, psíquica o recomendadora de productos restringidos. Entonces, sí hay mucha charlatanería por medio y hay un sistema que pudiera hacerse muy, muy dictatorial para imponer ciertos tipos de tratamientos. Y estando la libertad de expresión en juego, ¿no? Y entonces, ¿cuál es el valor máximo? ¿Cuál es el valor principal? ¿Cuál es lo que vamos a proteger primero?
y cómo vamos a proteger también a nuestras infancias y a las personas que son susceptibles a la manipulación. Que pues somos todos, ¿no? Todos estamos susceptibles, pero más las infancias. Entonces, aquí el dilema se vuelve súper interesante, cómo atacarlo, cómo aprender de esto, y yo no estaría en contra de que se regulen, buscando homologar al menos el mismo tratamiento que se les da a los grandes medios de comunicación, que no pueden anunciar tabaco, que no pueden anunciar alcohol, y que pues ese dinero se ha canalizado a través de las redes sociales, y ahora están haciendo acaso agosto estos, y son los que se andan oponiendo. ¿Y cómo protegemos a personas como tú, que tienen experiencia, que tienen una opinión y que no merecen ser censurados nada más porque no siguen los protocolos médicos que están harto cuestionados con lo que hemos visto y lo que vamos a vivir ahora con un Departamento de Salud de Estados Unidos que busca de regularizar y quitarles ese poder que les ha impuesto un montón de productos que los enferman para poderles vender el remedio también, ¿no? Porque pues es que por eso son grandes negocios, ¿no? ¿Y cómo no acabamos en manos de charlatanes? ¿Cómo no nos morimos en el intento? ¿Cómo ves estos planteamientos, Julia? Pues mira, de hecho hay muchos, incluso charlatanes con título, déjame decirte. A mí me tocó conocer a un tipo, y estoy hablando de esto del 2010 más o menos, y él decía que era titulado en la UNAM. Y su novia, que yo era una amiga mía, sí confirmaba haber visto el título, haber ido a su casa y haber visto el título, y a mí me llamaba mucho la atención como él decía cosas rarísimas. Por ejemplo, en alguna ocasión se señaló la costilla izquierda diciendo que estaba el hígado. Y a mí me dejó muy sorprendida. Yo dije, pues a menos que tengas hitos inversus, no, o sea, la enfermedad está donde tienes todos los órganos volteados, no tienes el hígado del lado izquierdo, lo tienes del lado derecho, ¿no? Y él, ay, sí, se me olvidó. Y yo así de, pero eres médico, ¿cómo se te va a olvidar dónde está el hígado? No mames. Y me dice, es que toda la carrera la pagué. Y yo, ¿qué? Y le digo, no puede ser. Me dice, sí, y trabaja en el seguro. Trabaja en el seguro. Me dice, yo pagué la carrera, yo pagaba los exámenes y los pasaba. Qué Y les miedo. pagaba. Sí, la gran mayoría de las clases les pasó así. Qué miedo, qué miedo. Así cuando yo me enteré de eso dije, órale, o sea, wow, te digo, fue en el 2010 y para mí me dejó así con el ojo cuadrado. Y conforme yo fui experimentando como todas estas visitas médicas a lo largo del tiempo que me fui enfermando, o sea, como que me cayó el 20 de por qué, o sea, sí, o sea, realmente no están tan bien preparados. Y ahora que entro a bioquímica, veo a los maestros y pues sí me doy cuenta de que los mismos maestros que enseñan a los alumnos no están bien preparados, ellos mismos. Y entonces la enseñanza no es adecuada porque tienen creencias que no están basadas en investigación científica, ¿no? Es que creo que este es el ejemplo que más recuerdo porque fue el que más me impactó. Es un caso de la maestra de biología que estábamos en clase, nos estaba hablando de retroalimentación negativa y retroalimentación positiva, y yo le dije, entonces la cetosis, que es este proceso en el que el hígado empieza a generar cetonas cuando te mantienes bajo en carbohidratos, la cetosis es un proceso de retroalimentación negativa. Y ella me dijo, no. Y yo así de, ¿cómo de que no? Si el cuerpo está reaccionando ante la falta de glucosa y está dando una retroalimentación negativa, brindando cetonas, generando gluconeogénesis, generando glucosa. Y me dice, sí, pero no, es que ese proceso no es natural. Y yo, ¿cómo no es natural si nacemos en cetosis? Sí, nacemos en cetosis, pero no es natural. ¿Qué? O sea, por favor, repite eso que acabas de decir, pero más lentamente. O sea, me dieron ganas de decírselo. Yo no le dije nada, o sea, yo me quedé callada, pero me dejó impactada de rima porque fue una... No me puedo creer que una maestra de biología y una profesional en el área de las ciencias que está enseñando a futuros ingenieros bioquímicos que van a hacer nuestros medicamentos, no sepa que la cetosis es un proceso natural y que directamente desestime que es un proceso que se da desde el nacimiento, porque en su idea y en su racionalización, lo natural es consumir carbohidratos y por lo tanto no es natural estar en cetosis. Con sobrepeso, cansancio, confusión mental constante y todo el tiempo adolorida. Entonces, pues yo qué le digo,
o sea, pues la maestra es ella, ¿no? Entonces yo me callo, pero veo eso y veo que todas las maestras, o sea, todos los maestros o casi todos los maestros están en la misma situación, salvo aquellos de las ciencias exactas como matemáticas. Entonces, pues claro, cálculo diferencial no hay pierde, física no hay pierde, pero química, biología, uf, y la racionalización, o sea, casi nula. Y yo, a mí me tienen, o sea, profundamente adolorida porque me doy cuenta de que esto pasa en todo México. Yo escucho a la gente hablar, escucho a los profesionales de la salud, escucho a los ingenieros bioquímicos, escucho a los nutriólogos, escucho a los médicos, y digo, es que tienen unas creencias absolutamente absurdas que ni siquiera cuadran con lo que les enseñaron en la escuela o no parecen haber estudiado a detalle, no parecen haberse sentado realmente a ver, o sea, por ejemplo, el aguacate que es una grasa buena, el aguacate no es una grasa, el aguacate es un aceite, no todos los lípidos son grasas. Eso es importante estimar a la hora de nutrir a alguien. Muy importante, profundamente importante. Porque si tú necesitas darle vitamina A alguien, créeme, el aguacate no va a traer. La vitamina A únicamente viene en la grasa. Yema de huevo, la lonja de la carne, el tuétano de res y el hígado. Bueno, el hígado es asunto aparte. Pero en general vienen los tejidos grasos, los tejidos del músculo. Entonces, tú le quieres dar nutrición a alguien, no le vas a dar aguacate. El aguacate es prácticamente nulo en nutrientes. Los pocos minerales que tiene que probablemente secuestran los antinutrientes de la fruta, ¿no? Entonces, pero han tomado el aguacate y lo han convertido en la imagen misma. Y entonces viene uno y habla en contra de las verduras y ahí es en donde entra justamente como mi preocupación, habla en contra de las frutas, habla en contra de las verduras, y vienen y te dicen que estás mal, y te dicen porque el aguacate es una grasa buena. A ver, espérame, ni siquiera estás diferenciando grasas de aguacates, pero ya estamos teniendo un juicio sobre qué es lo que debe consumir alguien. Grasas de aceites, ¿no? O sea, la grasa y el aceite son lípidos los dos. Eso no quiere decir que los dos sean iguales. Nuestro cuerpo no los diferencia, digo, no los acepta igual, los diferencia. Entonces, si vienen con nosotros y nos venden la idea de que el 70% de nuestro plato tienen que ser vegetales, cuando nada en ciencia nos dice que realmente tiene que ser así, sino todo lo contrario, el 80% de nuestro plato tiene que ser carne y un poco de vegetales. Entonces, ¿a qué estamos jugando cuando le damos a las personas apenas la cantidad mínima recomendada al día de proteína para mantenerse medianamente nutrido? Porque además de esa cantidad que tú te estás comiendo, vas a absorber menos de la mitad. ¿Por qué? Pues porque lo estás mezclando con tortillita, con arrocito, con frijolito, con ensaladita, que traen un montón de ácidos que se unen a los minerales y los secuestran y se los llevan. Y los entierran en tus articulaciones y te los dejan en los riñones y te los dejan en los pulmones y te los dejan en los ojos y te los dejan en el cerebro y te los dejan en todos los tejidos. Y entonces, ahí es en donde ya empiezas a preguntarte, y la lógica de que estemos comiendo verduras, y por eso me van a querer callar, o me estoy preguntando, ¿me van a querer callar por decir que las verduras son tóxicas? Porque lo son. Sobre todo con todas las cosas que le ponen. Entonces, ya ahorita, o sea, sí, a mí sí me brinca un ojito, ¿no? Nomás de pensar que no voy a tener la libertad de decirles a las personas que pueden salvarse y que salvarse está en sus manos y que depende en gran medida de que se nutran, pero que se nutran de verdad. Sí, pero tratando de entender a qué nos estamos enfrentando, porque los argumentos que traes, incluso el aguacate o todos los aceites vegetales que pues, son derivados de semillas transgénicas que se han producido de manera bestial y entonces ahora resulta que son más resistentes al calor y entonces ahora cocina con este y cocina con el otro. O sea, hay una industria detrás. ¿Cuál es la industria a la que nos estamos enfrentando? Y quisiera traer a colación aquí el libro Némesis Médica de Iván Illich. Iván Illich, para los que no estén familiarizados con su trabajo, fue un personaje de nacimiento austriaco que llega a México y se establece en Cuernavaca y promueve, entre otras cosas, la desescolarización. Es conocido por muchos trabajos, pero incluido es este de desescolarización, y escribe Némesis Médica hace
que 40 años, 50 años, en el 75, eh, y es una crítica muy severa a la medicina institucionalizada. Y él empieza a narrarnos cómo hace ya 50 años muchos de los tratamientos médicos eran peor para la salud del paciente que lo mismo que hacían, porque se había construido una industria alrededor de esto. Y pues un paciente recuperado es un cliente perdido. Entonces, lo que ellos no buscaban era sanarte, sino hacer negocio de ti. Y lo peor que podía pasarte es que cayeras en sus garras porque te iban a exprimir o hasta que se te acabara el dinero o hasta que te mueras, lo que ocurra primero. Este, entonces, se acaba el dinero, pues ahí ya, te dejaban en paz, pues ya para qué. Pero pues quién sabe en qué estado te deje, ¿no? Y él argumenta en este libro, Némesis Médica, por un lado, los tratamientos que son contrarios a la salud del individuo, pero también habla, y esto es un enfoque más humanista, yo no soy profesional de la salud ni nada, pero como humanista entiendo que los seres vivos, pues también tenemos que morir y enfermarnos y recuperarnos, enfermarnos y morir, es parte del proceso del ser humano. Y entonces te han enmascarado en la medicina desde los productos milagro hasta tratamientos que te extienden la vida hasta que ya no es vida, pero pues estás vivo, te digo, mientras tengas dinero, pero también han desfranquiciado a las personas para que se tomen en su salud en serio y se conozcan, se tengan esta capacidad de autoconocimiento para saber si estoy bien o no, si puedo mejorar o no, o cómo puedo yo mismo hacerme cargo de mis cositas, ¿no? Y no tratarlo todo como un problema médico. Entonces, pues bueno, desde que una parturienta, hablan de que se va a aliviar, ¿no? Como si estuviera enferma, este, digo, puede ser muy coloquial, pero también te habla de esta naturaleza de donde la medicina interviene en todos los aspectos de nuestra vida para hacer negocio con nosotros, ¿no? Entonces, ahí yo creo que eso es lo que estaríamos enfrentando en una de estas leyes que bien, por bien intencionada que sea, pueden acabar imponiendo protocolos médicos o censurando a quien vaya en contra de algo que cualquier institución, incluida la Organización Mundial de la Salud, que pudiera haber sido capturada por algún fabricante de vacunas o para algún fabricante de algún tipo de medicamento que diga, bueno, yo tengo mi plan de negocios hecho con base en que se le administre esto a todo el mundo. Y si quieres ser parte de Naciones Unidas, y si quieres que el Fondo Monetario Internacional te preste dinero, y si quieres que el Banco Mundial te tenga en sus consideraciones y te tenga en sus plegarias, tienes que adoptar estos protocolos médicos y te voy a, incluso a declarar, ahorita que acabamos de pasar la ratificación por 5 años más de don Rosario Piedra Ibarra en la Comisión Nacional de Derechos Humanos, te pueden incluso acusar desde la Comisión Nacional de Derechos Humanos local de violación de derechos humanos si no les administra el tratamiento que es carísimo que te impusieron a través de la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo. Y no es que sea yo un antivacunas, pero pues ahora sí que la burra no era arisca, ya le hicieron, ¿no? Y hasta dónde es libertad de uno tratarse o no tratarse y hasta dónde uno tiene esa capacidad de decir, bueno, yo quiero vivir de esta manera o ya no quiero vivir. Pues yo creo que eso fue lo que pasó con las inoculaciones del bicho. Uh No -huh. diré otras palabras, pero tú me entiendes. Uh -huh. O sea, justamente que lo que hicieron fue pues, aprovechar de que tenían a la población aterrorizada y ya probablemente, y hay gente que sospecha que para eso aterrorizaron a la población, Uh -huh. y pues, vendieron, desarrollaron y vendieron a marchas forzadas una cosa que no estaba lista, Uh -huh. pero todos nos la vendieron y sacaron dinero de eso y ahora mucha gente con trombosis, con problemas neurológicos severos, gente que falleció con tumores, ¿no? No sé si te he platicado de mi tío, ¿no? Yo creo que ya te he platicado, que le Uh -huh. inyectan la segunda vacuna y ay, la segunda inoculación y y 2 o 3 meses después desarrolla un tumor gigante en el estómago y fallece. Así, Wow. Sí, y rapidísimo. bueno, y ponle que no sea el dicho el tema, pero también tenemos el caso en el que la organización, la Food and Drugs Administration, la FDA de Estados Unidos, aprobó un medicamento llamado Oxycontin, que era básicamente
reformulación de una patente que estaba a punto de expirar, que se utilizaba para pacientes terminales, para paliarles sus dolores, porque estaba hecho a base de opio, era un opiáceo. El Oxycontin lo logran certificar la Food and Drug Administration y cambia los protocolos de acceso a los hospitales y de atención médica, cambia los protocolos para incluir el dolor como parte del cuadro clínico y hacer una pregunta bien simple. ¿Tiene usted dolor? Y no se te ocurre decir que sí, porque bófonos te lo administraban y en 3 días ya eras adicto. Y cuando se les acababa el seguro y ya no podían, acabaron en la calle buscando fentanilo. Entonces, la crisis del fentanilo, que está matando más gente que las armas en Estados Unidos, que es decir, bastante, es derivado de un protocolo aprobado por la autoridad de las medicinas y los alimentos de Estados Unidos, pues fue un escándalo y fue una familia, la familia que había estado con otro tipo de Valium famoso, ¿no? Pues para manejar las depresiones de la vida moderna del mundo occidental en naciones desarrolladas, como les dicen, les gusta llamarse, que viven atarantados todo el tiempo, pues bueno, esta misma familia que veía que eso ya estaba como que pasando de moda y que necesitaban un poco más de refuerzo, ¿no? Para mantenerse medio deprimidos, medio viviendo, pues le apuestan al Oxycontin y crearon pues una catástrofe. Es una catástrofe y fue inducida y fueron las autoridades esas que proponen y que pueden imponer protocolos. Entonces, bueno, el bicho haya sido como haya sido, si fue el pangolín, si se lo debemos al que se comió una sopa de murciélago o salió de un laboratorio, pues ya nos enseñaron cómo se pueden imponer este tipo de sanciones y protocolos y medicamentos en todo el mundo al mismo tiempo. Pero también vimos el otro, ¿verdad? Afortunadamente esto no pasó aquí, pero bueno, casos de medicinas que fueron aprobadas sin haber sido probadas adecuadamente. Mi generación, un poco, 1 o 2 años antes, fue la generación de la talidomida, un medicamento que se les daba a las mujeres embarazadas para supuestamente aminorar los malestares del embarazo, y nacieron muchos de mi generación sin miembros, o nacieron muertos. Fue una tragedia brutal y se comercializó, era un medicamento creo que desarrollaron en Alemania y lo aprobaron en Canadá, Estados Unidos y algún otro país desarrollado. Y así los países desarrollados se desarrollaron así. Yo tuve un primo que también nació así en Monterrey, de nombre Gabriel, y nació y murió un poco antes de que yo naciera. O sea, yo la libré. ¡Qué miedo! Y bueno, me quiero regresar tantito porque es que te iba a decir, justamente nos quitaron, o sea, empezaron a hacer esto, pero de hecho nos quitaron de las manos la cercanía con la química, nos quitaron de las manos la ciencia y la exclusivizaron, la volvieron exclusiva para ellos y ahora ya nadie tiene autoridad sobre ella. Antes el medicamento te lo hacían en la botica. No tenías que depender de un laboratorio gigantesco en Suiza, sino que el señor de la botica te hacía la medicina que necesitabas con la dosis que necesitabas. Estaban entrenados para eso y les iba bien. Y en general no tenían tanta bronca como ahorita, ¿no? Entonces, ¿en qué caímos? Caímos en que nos quitaran la ciencia de las manos, nos quitaran la química de las manos, nos quitaran la experimentación de las manos. De hecho, una de las cosas que a mí me gustaron mucho de todo esto que pasó, fue fuera de lo de los influencers, lo de la herbolaria, porque me parece que de alguna manera la herbolaria es la ciencia en manos del pueblo. Y es la medicina en manos del pueblo. Entonces, a lo mejor y a la gente no le gusta, o más bien a las personas muy rígidas, a las personas cerradas de cerebro no les gusta, que de hecho hay un libro que se llama algo así como El cerebro cerrado o la mente cerrada, que tengo ganas de leer porque justamente habla de ese tipo de cosas, ¿no? De la percepción de la gente con respecto a la derecha. Pero bueno, o sea, a la derecha política, pues, pero tiene como por ahí algunos conceptos que hablan justamente de que no entienden o no quieren entender cosas que se salen de su zona de confort, de sus parámetros visuales, ¿no?
Pero, o sea, que yo sé que puede llegar a ser incómodo para algunas personas como muy rígidas el uso de la herbolaria, pero la gran mayoría de las personas confiamos en la herbolaria que en el médico. De hecho, la gente prefiere ir al curandero y prefiere ir a personas alternativas que ir a un doctor. Y eso es una cosa que pues, creo que tiene que ver con que no les tenemos confianza completamente, porque sabemos que esa ciencia no está en nuestras manos y no está cercana a nosotros. Entonces no la entendemos, no la conocemos. No es como en Estados Unidos, que también en Estados Unidos pero no hay farmacias, no hay boticas, no hay cercanía con la ciencia, pero quiero decir, allá les dan, por ejemplo, clases de ciencia y les hacen hacer experimentos. En nosotros en las secundarias y preparatorias, Dios mío, los laboratorios están para llorar, ¿eh? No, se deja todo. Secundarias y preparatorias en el tecnológico los tienen que llevar a la universidad para que vayas y veas en el microscopio, porque no hay en el tecnológico microscopios. Al grado de que he pensado hacer una colecta, así de plano. Y Wow. decir, vamos a comprar microscopios entre todos, o sea, pues sí, porque no manches, o sea, no tienen en dónde observar, ¿no? Dónde ver, aunque sean los baratitos, de los de 3,000, 4,000 pesos, digo, no, ya si yo llegara a comprar un microscopio de 20,000 pesos, a lo mejor me lo compro para mí, ¿no? Pero, no, o sea, que sepan lo que significa ver un microscopio biológico, lo que significa ver las células en vivo con tu propio ojo, no lo que te ponen en fotos. Entonces, como que todo eso yo siento que está muy mermado. No hacemos experimentos, te digo, no, en física es así de que te sientas y te pones y matemáticas y matemáticas. Oye, pero serio, experimentos divertidísimos en física, ¿de qué estás hablando? Sí, no, no, no. Y lo que es peor, estaba pensando ahorita, o sea, ya bastante hace la medicina por enjaretarte procedimientos y que lo que no lo que buscan es hacer negocio contigo, no curarte. O sea, porque pues un paciente curado es un cliente perdido. No, y los que se ponen a recomendar remedios, oye, tómate esto y tómate esto otro. Y bueno, ¿y en calidad de qué? O sea, ¿y traes tú alguna retribución por recomendarlo? O sea, pero se sienten con una autoridad bárbara para recomendárselo a diestra y siniestra para hacer todas las cosas peores. Pero pues, sí, es esta incapacidad o esta pérdida de autogestión de tu salud y de también asumir la enfermedad como parte de la vida, ¿no? No querer sentir dolor, no querer morirse, o alargar la vida hasta que ya no sea digna, pues no tiene ningún sentido, sobre todo cuando es el dinero, digo, estás empeñándote en extender la vida más allá de sus capacidades, ¿no? Y bueno, te arregla una cosa y se te va a descomponer otra, ¿no? ¿De qué te sirve tener un corazón nuevo si las arterias no aguantan, ¿no? Es como, no sé, poner un motor de Ferrari, un Volkswagen, ¿no? Pues va a tronar por un lado, ¿no? Entonces, pues sí, es desfranquiciarte, es alejarte de tu propio, de tu propia control, de tu propia vida, y entonces estar dependiendo siempre de algún tratamiento y estar medicado siempre, medicalizado siempre, y porque si es natural, que sí porque no es natural, que sí porque es por un ratito, o que me hace sentir bien, y bueno, y que es estar bien o que estar mal, y todo, te la pasa uno, dopado todo el tiempo, bueno, pues digo, y además cuando es un negocio de alguien más, pues peor, ¿no? Todavía fuera con sus propias fantasías, ¿no? Pero sí, o sea, complicado el asunto y luego los que recomiendan a sin ton y son, pues tampoco ayudan. Yo creo que eso los deberíamos de censurar más, ¿no? Debería de ser políticamente incorrecto recomendar un tratamiento, o decir, mira, aquí me sobró, se necesita receta, pero pues del tratamiento lo dejé a medias y ahí te va. Ah, No, hombre, las pues son señoras hacen eso un montón. certificados, pero ¿a poco no hay de esos? Sí, no, hombre, las señoras, eso que acabas de decir, las señoras de barrio lo hacen un montón, así de que, ay, aquí tengo en Alapril, así de, señora, es de receta, relájese un montón. O sea, eso es de médico, el médico tiene que, y pues la gente cree que pueden regular los medicamentos, o se le van como aprendiendo y ellos solitos se van ahí dosificando. Pero sí, de hecho también, o sea, esta onda de, ah, tómate un té de cúrcuma, ay, tómate un vinagre, ay, no sé qué, y entonces llega la gente al hospital, no avisa que se tomó un té de cúrcuma, le hacen una operación y se desangra. ¿Por qué? Pues porque la cúrcuma hace que la sangre se adelgace. Ujú. Entonces, pues, o sea, y no avisa, o no avisó que se tomó un ajo en la mañana, por ejemplo. Porque pues si se le hace X, o sea, es como, una cosa del día a día.
tómate un de ujú. ajo todos los días. Entonces él dijo, me puedo tomar un ajo todos los días. Se la pasó los últimos 10, 15, 20 días, un mes tomándose un ajo en la mañana. Lo operan y resulta que se desangra. Wow. Ni no hay forma de parar la sangre, no hay forma de ponerle anestesia, no hay forma de nada, porque es peligroso, es peligroso. Recomendar placas, recomendar remedios, ¿no? O sea, por eso yo siempre les digo experimenten, tengan cuidado con lo que consumen, o sea, si van a experimentar, experimentalo una vez y ve cómo te sientes, ¿no? Que no sea un consumo diario de todo el tiempo, ¿no? Y ese tipo de cosas. Precisamente por esto que me dices, porque sí, o sea, hacen unas recomendaciones que, pues la gente, o sea, por ejemplo, esta onda de la cáscara de papa. Para quitarte la gastritis, toma cáscara de papa Ujú. o un shot de jengibre con limón. Ay, cabrón, o sea, pues imagínate una persona que trae úlceras gástricas y no tiene mucosa y que se tome, que no lo sepa, porque no ha sentido los síntomas como mucho, nada más el ardorcito en el estómago, se toma su shot de jengibre con limón y tiene su estómago. Y no hay Wow. vueltas desde ahí, ¿eh? O sea, porque cómo reconstruyes, o sea, prácticamente es ácido y ácido clorhídrico levantándose por las paredes de tu estómago que no tienen suficiente mucosa para cubrirlas. Estás Qué horror, poniendo limón en la herida, estás cosiendo la herida. qué horror. Así. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Yo en realidad te digo, yo la leí y me gustaron la gran mayoría de las propuestas, salvo ese detallito que a mí me decía así de, uy, 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 dije, no, a ver, espérame. Sí tenemos derecho a defendernos nosotros como pacientes. Y Ujú. sí, pues sí, si sacan eso así como está escrito, va a haber alguno que otro aprovechado que se va a tratar de subir al tren del mame y nos va a tratar de tirar a algunos otros y a mí, nada más porque vamos en contra de lo convencional. Pero Ujú. sí me parece que hay una gran oportunidad, y esto sí lo quiero dejar muy claro, con el gobierno que tenemos. Tenemos un gobierno que nos está brindando la oportunidad del diálogo abierto, que nos está brindando, porque es un gobierno de izquierda que también viene de una lucha social, y esto que yo estoy haciendo es una lucha social, y creo que si lo planteo así, se va a entender. Ahora ya el chiste sería llegar hasta allá arriba, cosa que pues mira, buena suerte, pero sí me entiendes. No, 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 me lo entiendo perfectamente porque lo estamos viendo, lo estamos viviendo. Tenemos 6 semanas en este gobierno con un paso incansable de reformas y de anuncios y cosas muy concretas y que son muy consistentes con lo que se había, con el plan que se había, el plan de campaña y el plan de gobierno que se había ofrecido, ¿no? Y por el cual se votó. Entonces, bueno, pues desde luego que para tener éxito tienes que saber qué es lo que quieres, ¿no? Y qué camino quieres tomar. Y claramente había un camino. Pero sí, o sea, esto en malas manos o mal interpretado o con jueces que la agarren por el otro lado, porque te digo, aquí el influencer que se beneficia de la mercancía, del producto chatarra, la cual ya las grandes televisoras no pueden, y ahora les está cayendo acá, pues son los que se van a oponer. Y su capacidad también de mover opinión pública, pues es muy fuerte. Y la argumentación de la libertad de expresión, pues también es, sobre todo cuando, pues no sé, cuando, o sea, cuando es un producto que es de uso restringido, está bien, pero pues cuando es otra cosa, lo que estás queriendo poner, pues se vuelve más gris y es más difícil de controlarlo, ¿no? Pero claro, o sea, si ya podemos poner igual de tóxico el tabaco, el alcohol y los refrescos, que lo son, simplemente que el refresco no emborracha y el alcohol sí, pero Técnicamente. el desorden de tu metabolismo es enorme. Y además, como no tienes llenadera, o sea, puedes estar consumiendo refresco, refresco, refresco todo el día. No sé, decimoquinta cerveza, pues te caes, ¿no? Se autorregula. Ya, Pero el refresco conven- no. Y el daño metabólico es brutal. Y si no fuera por la pérdida de conciencia, tal vez en el desarrollo de una persona, la edad mínima para consumir un refresco sea la misma que la de la cerveza. Y se lo ensartan en un biberón a la criatura, pues bueno, eso es también criminal, con lo que sabemos ahora, ¿no? Entonces restringe la venta de alcohol, la venta de cigarrillos y debe restringir la venta de productos chatarra, también y con todas las advertencias, al menos a las personas de su desarrollo, ¿no? Porque para el metabolismo es lo mismo. O sea,
no te emborracha, ¿no? Pero el metabolismo está sufriendo lo mismo por exceso de azúcar en un refresco, que por alcohol. Pero bueno, fuera que sea nada más eso. Por ejemplo, o sea, ahorita cambiaron las etiquetas de los cereales y ya, o sea, les bajaron al azúcar y ya quitaron los sellos y por lo tanto sí pueden ponerlos a los monitos en la portada. Y eso sí se pueden vender así de para los niños. ¿Cuál es el problema con eso? Que tienen ingredientes como aspartame, acesulfame, sucralosa, o sea, incluso, quiero decir, ¿cómo se llaman ese tipo de cosas? O sea, otros nombres para el azúcar, sucralosa, por ejemplo. O Ya, sea, claro. pero tiene como cosas que no se sabe hasta dónde son seguras. Se cree que son seguras, pero no sabemos hasta dónde y a qué plazo. Es cierto, no vas a estar teniendo niveles de insulina constantes, pero te pongo un ejemplo que tal afecta a la central del movimiento en el lóbulo parietal, el consumo excesivo de aspartame o acesulfame. Mm, Y en una persona con sensibilidad, a lo mejor y el consumo no necesita ser excesivo para que caiga con un problema de pérdida del control de motricidad. ujú. Entonces, aquí es en donde ya entramos en qué tan considerados son o qué tan considerados están siguiendo las guías, las normativas, para lo cual está ganando también otro tipo de industrias, ¿no? Industrias de los sustitutos del azúcar, más productos, ¿no? De hecho, ya ahí es en donde yo incluso me empiezo a preguntar, ¿no será mejor que coman azúcar directamente? No lo sé, o sea, porque no lo sé. Ujú. No tengo ni idea, no van a estar gordos, pero ¿qué tal van a estar enfermos? ¿Qué tal van a estar intoxicados? ¿Qué tal van a estar con problemas neurológicos? ¿Tal van a estar con otro tipo de broncas estomacales, por ejemplo, ¿no? Claro. Sí, pues digo, yo creo que el derecho a saber qué es lo que nos están vendiendo, no lo debemos de dejar, y como digo, como el mismo tema de la libertad de expresión, o sea, son derechos que no podemos perder en el camino de querer resolver una cosa, pero si lo logramos con los medios públicos, en radio y televisión, pues tenemos que lograr hacerlo también a través de las redes sociales, donde la gente se pasa más tiempo, pues informándose o entreteniéndose o una combinación de ambos, ¿no? O desinformándose y perdiendo el tiempo. O sea, este, Directamente creo que eso es lo que nos pasa. tiempo es vida, perdiendo la vida en un entretenimiento falso, Julia. Entonces, Así es. creo que el tema es relevante y muy oportuno y pues tendrá que ser discutido. Saldrá, te digo, de la Ciudad de México y no está mal que digo, sea a nivel local donde se pruebe y se aprenda. Muchos de los programas que está implantando en este momento el gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum fueron probados en la Ciudad de México. Ayer o antier fue la presentación de la Agencia Digital de Transformación Digital, y pues básicamente repetía una y otra vez su titular, José Merino. Bueno, van a decir que estoy hablando mucho de la Ciudad de México, pero pues es que ahí lo hicimos, y ahí jaló, y entonces lo vamos a replicar, ¿no? Entonces, lo mismo con el tema de la Estrategia Nacional de Seguridad, que está basada en esa capacidad de investigación que se le dieron a los elementos de la policía, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, y junto el trabajo con la fiscal para cooperar y coordinarse, ¿no? Entonces, eso mismo se está llevando a nivel nacional. Entonces, fue probado y se aprendió y se tuvo éxito y se tuvieron también muchos aprendizajes y entonces así es como se está llevando, ¿no? Entonces, ese podría ser un buen camino. El tema es acá cómo lo restringes a nivel de la ciudad, porque pues estas están en internet, en las redes, se accesa por todos lados, pero pues bueno, como ya los tiene registrados en sus plataformas y ya muchos están monetizando y están teniendo que declarar sus ingresos de alguna u otra manera, pues puedes irle cerrando su campo de acción para que pues sean consecuentes con la ley, con las normas con las que nos regimos, ¿no? Y pues sí, poner por delante a nuestras infancias, poner por delante la salud de los mexicanos antes que la ganancia particular de unas personas y el intercambio libre de información también que no se vea afectado, pero que tampoco sea
digo, algo que está sembrado o está dirigido, que no es un intercambio libre, que no es una opinión, es propaganda, es, es publicidad, es promoción de un producto a cambio de un mensaje, ¿no? Y creo que también el público se está haciendo cada vez más consciente de, bueno, cuándo me están contando una historia, cuántas las veces que se acabó el país, ¿no? Durante estos 6 años, ¿no? Y aquí seguimos, ¿no? En el peor de los gobiernos, el peor de los estados, ¿no? Y pues bueno, pues a ver para dónde nos encaminamos. Julia, ¿cómo ves? Pues yo estoy optimista, me siento optimista, pero sí tengo un poquito de ahí de cautela y pues voy a ver qué es lo que pasa, porque de acuerdo con lo que pasa es cómo voy a reaccionar. Si a final Ujú, de cuentas a mí me tiene, o sea, me ponen demasiadas trabas, yo voy a tener que buscar la forma de dialogar incluso hasta con la mismísima presidenta si es necesario para ujú, poder, porque además me parece muy importante que empecemos a aclarar conceptos científicos que no están siendo aclarados y que están siendo enseñados en las escuelas de manera errónea, como el asunto de las calorías, o sea, el grado de que las etiquetas dicen exceso de calorías. Bueno, ¿qué significa eso? O ujú, sea, ¿por qué no dice falta de nutrientes con biodisponibilidad? Cosa que sí me interesa. ujú. Por ejemplo, ¿tiene hierro? Pues sí, güey, pero o sea, tú le pasas un imán y literalmente es hierro. O sea, ¿cómo diablos quieres que absorba eso? ¿Le pongo limón? O sea, Ujú, no manches. Entonces, ese tipo de cosas yo creo que tendrían que ser las que pusiéramos sobre la mesa. El ácido ujú, fólico y el fólico son lo mismo y el ácido fólico ya ha reportado problemas de reacciones en las personas, en algunas personas que lo consumen. La, el betacaroteno no es lo mismo que la vitamina A y esto ya ha provocado problemas en personas que consumen jugos de zanahoria para tener vitamina A y no lo quieren porque no pueden convertirla, ¿no? Entonces, aquí ya es un jueguito como muy macabro que yo creo que se tiene que hablar y que se tiene que exponer que en la ciencia y en la nutrición hay muchas ideas falsas, porque si no, nos vamos a seguir comprando y entonces vamos a seguir teniendo gente como esta que... um, Ya, te perdí un poco, pero ya volviste. sí, yo también te perdí. Ujú. Ok, entonces te digo que se me fue la onda. Ah, bueno, te digo que a mí me parece como un jueguito muy macabro todo este rollo de estar cambiando conceptos Ujú. y diciendo que las cosas similares son iguales. O sea, sí, el betacaroteno es precursor de la vitamina A. Eso no significa que todo el mundo pueda convertirlo. Ujú. De hecho, Ya. 40% de la población no puede. Mm. Se me desconectó el... ah, creo que se fue el internet. En internet. Yo sí te veo y te oigo. Estaremos grabando. Sí, Ándale. ahí está, ahí está, ahí está. Es que si nada más quería ver si seguía grabando, porque ahí está, ya siguió grabando. Ya Ujú. entró. Entonces, bueno, eso. Eh, te digo, a mí me parece como un juego muy macabro en el que están cambiando conceptos de ciencia que puede afectar mucho a cómo las personas conciben el mundo y por lo tanto a cómo se nutren. Entonces van a tratar de adquirir la vitamina A de la zanahoria cuando tendrían que estarla tratando de adquirir de la grasa de res, de la manteca de cerdo, de la yema del huevo, de los camarones, del hígado de res, del hígado de cerdo incluso. O sea, pero pues, o sea, ya está tan cooptado que la industria ganadera, a pesar de que el clenbuterol está prohibido, siguen inyectando clenbuterol y entonces tenemos intoxicaciones por casos de, o sea, casos de intoxicaciones por clenbuterol. O sea, ya por lo menos este mes tuvimos tres, ¿no? ¿Por qué? Pues Adiós. porque la gente decidió comer hígado, porque se querían nutrir, era lo correcto, sin embargo, como les están inyectando clenbuterol a las vacas, Mm. y entonces ya vemos un sistema como total y completamente corrompido por dentro, ¿no? Al grado de que a mí vienen y me dicen, o sea, te patrocina la industria cárnica y yo, pues es que nunca me va a poder patrocinar la industria cárnica, porque ellos mismos hacen cosas de las que yo estoy en contra. Entonces yo Mm. nunca les voy a aceptar un patrocinio. Porque me Claro. están intoxicando a mi gente, me están intoxicando a mí, y están intoxicando mi comida y yo no puedo hacer nada al respecto. Entonces, es todo esto,
digamos, es como un intrincado de cosas en donde están pues modificando conceptos y nos van a obligar a no nutrirnos porque ellos necesitan seguir vendiendo y seguirnos haciendo creer que una cosa similar es igual. Cuando rayarle hierro a los Choco Crispies no es lo mismo que consumir emo hierro que viene de la carne. No es igual de nutritivo y ellos nos lo quieren vender como si lo fuera. Ujú. Claro, Es más, claro, ¿no? Y mantenerse enfermos, ¿no? Porque pues yo creo que es un círculo en que buscan cerrar por el otro lado, este, con los remedios, ¿no? es correcto, sí. Sí, pues eso, o sea, me siento mal y ahora que me tomo. Es lo que yo les digo, o sea, pues no es que te tomas, es que te vas a dejar de tomar. Ahora que vas a Ujú. eliminar de tu, ahora que ya no Claro. queremos. Ujú. Exacto, exacto. Exactamente así. Entonces, pues sí, Hernán, yo espero que esto se resuelva para bien. Yo tengo confianza, tengo fe en que tenemos un gobierno abierto, que tenemos un gobierno interesado en la ciencia y me quiero agarrar de eso para que comencemos a clarificar conceptos y empecemos a hablar las cosas como se deben con las palabras que son y a utilizar las palabras para lo que son Claro, pues sí, y llamarlas por su con un nombre, ¿no? O concepto sea, que tiene. Sí. ajá, O sea, pues sí, de concepto, de diccionario y que podamos empezar a hablar como seres humanos informados. para entendernos. Correcto, Julia. Pues muy bien, muchas gracias. No, pues muchísimas gracias a ti, Hernán, y muchas gracias a todos ustedes por haber estado en este en vivo. Les mando un beso y les mando un abrazo y cuando esté Hernán no les mando un agarrón en la izquierda. Muchas gracias por haber estado aquí. Dejen su like si les gustó, si no les gustó, por favor dejen su dislike, coméntenme con alguna mentada de madre y compartan este video con sus enemigos. Muchísimas gracias. No sé cómo quitar la grabación.